¿Qué tal? Yo soy Rodrigo González, bailarín, coreógrafo, director de escena, dramaturgo, productor, director del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México. Yo estudié danza, primero danza folclórica con la Compañía Nacional de Danza Folclórica de Nieves Paniagua, fue mi primera maestra, digamos, de danza. Estuve en el programa de educación continua de Limba, en la Escuela Francesa de Ballet de Fabián Lacheré. Entonces tuve como personajes muy importantes que me fortalecieron mucho en esta carrera. Después conocí a Guillermo Arriaga, con quien además hicimos una compañía de danza contemporánea, entonces todas las referencias históricas, teatrales, dancísticas, de repertorios, de visión, de instituciones, de institucionalidad incluso, pues viene como por esa beta. Llegué con Nieves Paniagua, que es amiga de mi familia, joven. Yo no me di cuenta en qué momento, igual que ha hecho creo que con todas las generaciones que han pasado por esa compañía, no sabes en qué momento te transforma en un bailarín. ¿Qué dificultades hay en la danza? Bueno, pues muchísimas, todas, ¿no? Desde las complejidades físicas, el ritmo de vida o el estilo de vida que tiene que tener un bailarín, y luego la complejidad social que muchas veces no tenemos como la educación o la cultura general como país de consumir o asistir o fomentar el arte en nuestro cotidiano, y tenemos espacios pues muy limitados, y sabemos que pues es una lucha constante, ¿no?, del gremio por abrirnos los espacios, porque además nace de una necesidad creativa, no es que decidamos tomar una clase de ballet como tomar un café por la tarde, no, es una verdadera necesidad interna la que te impulsa, la que te lleva a realizar una disciplina artística, cual sea que ésta fuere. Bueno, yo siempre que salí del país fue por periodos más o menos breves de giras, etcétera. Entonces constantemente estaba trabajando en México. Yo empecé bailando, al poco tiempo tuve la necesidad de hacer coreografía, y así es como inicio, ¿no?, haciendo mis propias piezas. Y pues me doy cuenta que no había un productor atrás de mí que hiciera el trabajo de la producción para que yo pudiera presentar mi pieza. Entonces me metí a hacer trabajos de productor para poder levantar mis propios proyectos, y así es como inició todo. Y tras una pieza, pues la que sigue y la otra. Empiezo a experimentar en espacios no convencionales. Desde que inicio mis primeras piezas coreográficas me parecía importante que, además de estar en el Teatro de la Danza o en Palacio de Bellas Artes bailando, llevar la danza a un público que quizá de otra manera no entraría a ver una función. Y ahí empezó todo. Después escribí el monólogo Imperio, basado en la novela de Héctor Zagal, Imperio. Y cuando lo escribí, primero iba a ser una obra para 8 actores, más los soldados y un reparto amplio. Y lo fui acotando a la hora de ir trabajando el texto, dándole foco a Maximiliano, al punto que dije, no, esto tiene que ser un monólogo definitivamente. Y cuando lo acabé dije, ¿y ahora qué teatro vamos a presentarlo? Dije, no, esto no está hecho para un teatro, esto tiene que estar en el Castillo de Chapultepec, definitivamente. De ahí también, cuando inicio con el proyecto de Romeo y Julieta, que originalmente se estrenaría en el Munal, cambió el director del Munal, la directora no daba respuesta. Entonces vine a la Capilla Gótica a plantearles el proyecto. Me parecía que era un lugar mucho más pequeño, pero que también podía ser muy interesante hacer esta experiencia como de inmersión del público en el espacio y convivir con nosotros pues a escasos medio metro, y que vieran nuestra danza mucho más próxima, y que se volviera una experiencia más allá de una función simplemente que uno se va a sentar a una butaca y ver, ¿no? El Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México nace de una iniciativa entre Raúl Tamés y yo, discutiendo sobre la situación de la danza nacional, y que nos parecía importante tener una mirada refrescante, tener espejos y vasos comunicantes con otros países, que nosotros hemos tenido la fortuna de salir al extranjero a presentar nuestro trabajo o a estudiar o lo que fuere. No todo el mundo en el país
sucede, y nos parecía interesante qué pasaría si convocamos al gremio internacional a venir a bailar a México a un festival internacional de danza contemporánea que no existe en esta ciudad y que, siendo la ciudad que es, nos parecía un hueco importante. La gente muchas veces no había visto danza contemporánea y este era el gran pretexto para verla. Y desde luego la danza que se hace en México, que también hay danza muy bien hecha, y que no se trata de un encuentro de comparación, sino de enriquecimiento y de compartir y de integración y de diálogo. También este año se sumó Anna Konchetsky de Alemania y Elio Gervasi de Austria a montar piezas en México con bailarines mexicanos y combinando con bailarines de sus países, y eso también enriquece el intercambio cultural y me parece que lo fortalece de manera muy importante. Es muy bello ver pues, que los bailarines mexicanos están al nivel de cualquier bailarín alemán, austriaco, italiano o de donde venga, y que lo que necesitamos es impulso, infraestructura y condiciones para hacer nuestro trabajo, porque talento en el país sobra. La danza es... en mí es movimiento, es un estilo de vida, o la vida misma, es una gran lección, es la gran maestra que cuando se te derrumba todo, pues te tomas de la danza, y cuando todo está bien, pues te tomas de la danza, y cuando no sabes qué hacer, pues te tomas de la danza, ¿no? Y que cuando hay situaciones que no son danza, pero que son de la vida cotidiana, y te acuerdas de lo que aprendiste en la danza y lo puedes aplicar afuera, y te encuentras con un mundo más llevadero. Lo que más me ha dado la danza es plenitud. No sé si la felicidad o cómo entender la felicidad, pero sí entiendo muy bien la plenitud, y es cuando tu espíritu se expande y siente que llega absolutamente a todos lados y que se vuelve universal, y eso solamente lo encontré con la danza. El trabajo no para, estamos yo creo que muy contentos de poder haber generado nuestro propio espacio de trabajo, que a veces cuando uno toca puertas en las instituciones o quieres una programación larga y entonces pues no te pueden dar todo lo que tú quisieras porque hay muchos grupos o porque hay muchos artistas, y entonces no hay los espacios, y pues dije, bueno, si no los hay, pues hay que crearlos. Que está muy bien que la tragedia la convirtamos en fiesta, sin olvidar como el origen, los alcances y la búsqueda de esta manifestación, que es decir, bueno, que la comunidad diversa, no solo gay o solo trans o solo, ya hay muchas como categorizaciones, pero a mí no me gustan mucho las etiquetas. Creo que la sexualidad es un universo inexplorado, y en cada persona sucede ese universo de manera muy distinta y muy particular, ¿no? Y creo que fuera las etiquetas, entiendo que se necesitan como para entender y ponerle un nombre a la realidad y categorizarla, pero creo que esa búsqueda del respeto, sobre todo, es una búsqueda de respeto a la forma de ser o a la existencia del otro, es lo que subrayaría yo, y que se cambien estos discursos como de tolerancia, ¿no? Es que hemos ganado mucha tolerancia, pues toleras a tu mamá que te cae mal, ¿no? Pero no, es decir, es un derecho del otro, no es que una persona sea tan buena gente que le permite al otro existir, pues no, el otro existe más allá de las expectativas del primero, entonces es un tema de derechos universales, ¿no? Que cada quien tiene el derecho de ser, siempre y cuando no afecte a un tercero, como se le plazca y como necesite y como sea. No es, a veces se plantea que es una elección, y pues no, es una realidad. La elección es aceptar la verdad o no aceptarla.